Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. La invitación decía que debemos de venir desayunados, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios, excelente, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarles, hermanos, y saber que estamos aquí en la casa del Señor. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos, que ahora nos encontramos aquí, hermanos, en este lugar de adoración y en este lugar, ¿verdad?, donde se imparte la palabra del Señor. Mi nombre es Miguel Ángel, hermanos, y tengo dos apellidos muy raros, así que se los voy a compartir para que ustedes lo sepan, hermanos, nada más. Mi apellido Tellaeche Bechelani. Así me quedé también yo el día que supe cómo me apellidaba. Le dije a mi mamá, así mi apellido, así te apellidas, me dice. Muy bien, digo, perfecto. Entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema, me dice. Le digo yo, todos los días lo voy a aprender, todos los días, 4 horas diarias aprendiéndome mi apellido para que pueda yo aprendérmelo también y lo pueda decir a todo el mundo. Así que pues ustedes no me tienen que decir por mis dos apellidos, con que me digan Pastor Miguel Ángel, con eso es más que suficiente. Venimos de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, hermanos. Evidentemente no somos de allá, somos del estado de Sonora. Nosotros nacimos en el norte del país y somos de Hermosillo, Sonora. Así que le doy gracias a Dios por esa hermosa ciudad, hermanos, donde es la ciudad del sol, la ciudad del calor. Solamente tenemos 2 estaciones en Hermosillo: el calor y la estación del tren. Solamente, nada más. No hay frío, no hay templado, no hay absolutamente otro clima completamente diferente. Llegamos a los 48 grados, 50 grados cuando bien nos va. Y cuando estamos, ¿verdad?, de fiesta, 51 grados a la sombra. Entonces, hermanos, es un reto, ¿sí o no? Es un reto tremendísimo. Aquí, hermanos, ahorita no tengo calor yo. Y todos ustedes todos ustedes, ¿verdad? ¿Cómo que no, pastor, verdad? Ahorita esto no es calor. Así que, pero bueno, le doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí. Como decíamos ahorita al principio de la presentación, me acompaña mi hermosa esposa, Jocelyn Salgado Escobar, exactamente. Le doy gracias a Dios por ella. Tenemos 25 años, hermanos. Sí, no se rían. Tenemos 25 años de casados. Sí, tenemos 25 años de casados, hermanos, con mi esposa. Y me acompaña también mi hijo Miguel Ángel Tellaeche Salgado. Miguelito le decimos de cariño. Sí, entonces le doy gracias a Dios por ellos, porque han sido para mi vida una grande bendición. Y han sido un complemento, ¿verdad?, en mi vida por estos 25 años que Dios me ha permitido estar con mi esposa en este matrimonio. Les mandan un saludo la Iglesia Cristiana Bautista de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde actualmente soy pastor, pastoreo en esta iglesia ahí en San Miguel, y le doy gracias al Señor por ella, por esta iglesia. Le doy gracias al Señor porque el Señor, ¿verdad?, nos ha unido, nos ha mantenido y nos ha dado, ¿verdad?, en ese propósito firme en Cristo Jesús. Ellos saben que estamos aquí, hermanos. Ellos saben, ¿verdad?, que estamos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, y le doy la honra y la gloria al Señor por ello, hermanos, porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor tiene sus planes para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien, le doy gracias a Dios, hermanos, y antes de compartir este mensaje, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por la oportunidad de estar con ustedes este fin de semana. La verdad, para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. Es el privilegio más grande que Dios me ha dado, compartir la palabra del Señor en mi propia iglesia y también en otras congregaciones cuando me invitan a predicar. Y antes, hermanos, de cualquier otra cosa, también quiero agradecer al cuerpo de diáconos que me ha hecho la invitación de poder estar aquí con ustedes, a sus esposas también, por supuesto, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por ella, a nuestra hermana Margarita también, que estuvo con nosotros el día de ayer. Le doy gracias a Dios por ello. Y por supuesto también, ¿verdad?, por todas las atenciones que han tenido ustedes con mi familia y para conmigo también. Nos hemos sentido muy bien recibidos, y agradecemos sinceramente a Dios su hospitalidad y su amabilidad. Asimismo, hermanos, quiero reconocer también el trabajo que han realizado durante este tiempo. He escuchado muy lindas cosas de esta iglesia. No es sencillo para una iglesia, hermanos, continuar con el trabajo, continuar con el ministerio, continuar, ¿verdad?, con
con la obra que Dios ha realizado en esta ciudad. Sin embargo, ustedes han podido ver a una congregación constantemente unida y constantemente, ¿verdad?, sirviendo al Señor y procurando, por supuesto, agradarle en todo aquello. Agradezco también, hermanos, a nuestros hermanos jóvenes que el día de ayer tuvimos una reunión. No sé si ya salieron los jóvenes o están aquí los que estuvieron ayer. A ver, levante su mano los que estuvieron ayer conmigo en la clase. Levante su mano. Ok, muy bien, muy bien. Algunos jóvenes estuvieron conmigo ayer. Eran más jóvenes, ¿verdad? Eran más jóvenes. Están arriba atendiendo a los niños. Muy bien. Entonces, le doy gracias a Dios por ellos, porque pues tuvimos una linda reunión. Tuvimos una reunión muy bonita, hermanos. Y gracias a Dios por ello, porque el Señor, ¿verdad?, siempre pone su propósito firme en todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, gracias a Dios por ello, hermanos, que estamos contentos y agradecidos con Dios por esta hospitalidad tan grande que ustedes nos han brindado. Quiero, hermanos, orar a Dios antes de poder compartir el mensaje de su palabra. Quisiera que inclinaran su rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, nos presentamos delante de ti, reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, y es protectora para nuestras almas. Al disponernos a estudiar estas porciones de las Sagradas Escrituras, tanto en Efesios como en Segunda de Pedro, te pedimos que pongas tu mano sobre este mensaje. Oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y grabe con fuego en nuestra conciencia el valor de la sana doctrina, la honra hacia nuestros maestros en la iglesia, y que atendamos la advertencia bíblica acerca de todas estas cosas. Que la enseñanza fortalezca nuestra fe para caminar en un cristianismo auténtico y puro. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, en la pantalla está el título de este mensaje. Le he titulado Maestros: la honra, el propósito y el peligro en el ministerio de la enseñanza. Hace unos días pasados estuvimos festejando a los maestros, ¿verdad? Pero vamos a hablar el día de hoy no solamente de los maestros seculares, sino que vamos a hablar de los maestros de la iglesia. Y Dios tiene una palabra para los maestros de la iglesia. Dios tiene una enseñanza para los maestros de la iglesia. Y aunque va a estar aquí en la pantalla el pasaje de la Biblia, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, por favor, hermanos, si son tan amables. Y vamos a ver unos pasajes de la Biblia, hermanos, que hoy vamos a estudiar. De hecho, son dos pasajes de la Biblia que hoy vamos a estudiar, hermanos, acerca de este tema: maestros, la honra, el propósito y el peligro en el ministerio de la enseñanza. Porque tenemos que reconocer, hermanos, la labor y el trabajo de nuestros maestros en la iglesia. Y sabe, déjenme empezar de esta manera, hermanos, el día de hoy. No sé cuántos de ustedes, y déjenme ver si esto va a funcionar, creo que sí. Muy bien. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hermanos, de esta tira cómica que existía hace muchos años. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos son de mi edad y se acuerdan? Levanten su mano. Son de mi edad, muy bien, y se acuerdan. Excelente, muy bien, perfecto, ¿verdad? En el periódico y en las caricaturas de pequeño, me acuerdo de Lucy y el otro, ¿cómo se llamaba? Limus. ¿Se acuerdan, verdad? Lucy y Limus, de Charlie Brown. Lucy estaba hablando con Limus un día y ambos estaban mirando por la ventana. Estaba lloviendo, según la ilustración, y llovía fuerte, como si fuera o como si iba a haber un diluvio. Y Lucy le dijo a Limus: va a resultar que se va a inundar el mundo entero por medio de esta lluvia. Y Limus le respondió: no, eso no pasará, porque Dios dijo en Génesis capítulo 9
que Él solo destruirá el mundo una sola vez con diluvio, y puso un arco iris en el cielo como una promesa de que jamás, nunca pasaría eso de nuevo. Y Lucy exclamó: eso me quita una carga de los hombros. Y Limos afirmó: la sana doctrina siempre hace eso, Lucy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sana doctrina, por supuesto, hace eso, y lo hace con nosotros, y lo hace, ¿verdad?, para que podamos tener enseñanza de la palabra del Señor. Y por supuesto que la Biblia nos es a nosotros una fuente de seguridad y una fuente, ¿verdad?, también de inspiración. La sana doctrina no flota solamente en el aire, requiere de hombres y de mujeres que con temor de Dios se atrevan a enseñarla. Por eso la razón de ser de los maestros en la iglesia. Hoy honramos a los maestros, pero también recordamos la inmensa responsabilidad que llevan sobre sus hombros al cargar con la enseñanza de la doctrina bíblica de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 precisamente nos habla acerca de estas cosas. Dice el versículo 11, si me ayudan a leerlo todos juntos, por favor. Aquí está en la pantalla y también en sus Biblias, si lo pueden leer. Dice: y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note la última frase que dice pastores y maestros. Ahora, en el griego original, estos dos ministerios están íntimamente ligados, que se considera como dos caras de una misma moneda. Por un lado pastores y por el otro lado maestros. Así está considerado en el original griego. Un pastor debe de ser apto para enseñar, y un maestro bíblico en la iglesia debe tener un corazón de pastor para amar a las ovejas. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice. Permítame señalarle, bajo la autoridad de las Escrituras, 3 puntos sobre los verdaderos maestros en la Biblia y cómo nosotros podemos apreciar el ministerio y el trabajo que Dios ha levantado en sus vidas. Vamos a irnos rápidamente a este punto para que podamos comprender lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esta mañana. Ese es el versículo que acabamos de leer. Pero dice, hermanos, que el primer punto: los verdaderos maestros son un regalo de la gracia de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mis amados hermanos, un maestro de la palabra de Dios, estamos hablando de los maestros bíblicos de la iglesia. Un maestro de la palabra de Dios no es alguien que simplemente decidió estudiar teología porque le gustaba la historia bíblica. O no es alguien que simplemente fue al seminario o estudió en un instituto porque no tenía otra cosa que hacer allá en su casa. Un verdadero maestro de la Biblia es un regalo costoso que Jesucristo le hizo a la iglesia después de haber triunfado en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Jesucristo, nos lo regaló. Vean lo que dice el contexto de la palabra del Señor. Déjenme ir un poquito más atrás. Efesios capítulo 4, está muy pequeño ahí la letra, pero ustedes lo tienen en su Biblia. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo número 8, dice, hermanos, todos juntos: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó... ¿Qué significa esto? Que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Bueno, déjenme decirles que en la antigüedad, cuando un rey ganaba una batalla militar, regresaba a su ciudad en un desfile triunfal, trayendo los tesoros que le había arrebatado al enemigo, y comenzaba a repartir esos tesoros como regalos a todos los súbditos o a todas las personas que estaban en ese reinado, en ese reino. Pablo usó la figura seguramente cuando un general desfilaba por Roma tras conquistar una provincia, arrojando monedas y riquezas al pueblo extraído de su botín. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo. Muere en la cruz del Calvario, triunfante, sube al cielo, recoge el tesoro del Espíritu Santo, que son los dones espirituales, y baja otra vez a la tierra y le dio dones a los hombres para que todos nosotros pudiésemos ser parte
del regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos da dones espirituales. ¿Saben cuáles son esos regalos? Los maestros bíblicos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Son los regalos de Cristo para usted y para mí. Un maestro fiel es un canal de la gracia de Dios. No viene a traer sus propias opiniones filosóficas a la iglesia, ¿verdad que no? No viene a entender a la congregación, a entretener, a la congregación con psicología secular barata. ¿Verdad que tampoco hacemos eso? No hacemos eso en la iglesia. Viene cargado con el tesoro de la sana doctrina para alimentar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace un maestro bíblico. Por eso es un regalo y por eso es un don de Dios. Cuando usted ve a un hombre o a una mujer que abre la Biblia con reverencia y enseña la verdad con denuedo, usted no está viendo a un simple orador. Usted está viendo un regalo de amor que Cristo resucitado le envió a su iglesia para que usted no sufra de hambre espiritual. Esa es la verdad de la Biblia. Nos alimentamos a través de los maestros bíblicos de la congregación porque tenemos hambre espiritual. Y a eso venimos a la casa de pan, ¿no es cierto? La iglesia es una casa de pan. Y venimos aquí para poder alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hacen los pastores y maestros. Y hoy me enfocaré a los maestros de la iglesia, porque reconocer entre vosotros a los que trabajan y os ministran en el Señor, ¿sí o no? Por eso este primer punto es importante. Los verdaderos maestros son un regalo de la gracia de Cristo. Ahora déjeme ir un poquito más adelante. Número 2. Los verdaderos maestros capacitan a la iglesia para la obra ¿de qué? Del ministerio. Ahora, ¿para qué envió Cristo esos regalos? Dice la Biblia que Él muere en la cruz y sube al cielo, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Entonces, ¿para qué envió Cristo estos regalos a la iglesia? Vea el versículo 12, por favor, ahí está. Versículo 12, ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿qué dice? Del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Póngame atención en lo que voy a decir, porque aquí es donde muchos miembros de la iglesia se pueden equivocar. Muchos piensan que tanto el pastor y el maestro son los únicos, y puse la condición, ¿verdad? Únicos. Son los únicos que tienen que hacer el trabajo en la iglesia. Ellos son los únicos que tienen en su responsabilidad llevar a cabo, con sus dones y talentos, la carga de la iglesia. Son los únicos que son aptos para ganar a los perdidos. Y la congregación solo viene a sentarse el domingo para disfrutar de un culto dominical. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no es el cristianismo del Nuevo Testamento. Esa es una religión sin comunión con Dios y sin comunión con los miembros de la iglesia. ¿Por qué no venimos a un cine a ver una película todos juntos y salir de un lugar sin conocernos y sin tener comunión? Venimos a una iglesia donde todos somos miembros, los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, somos llamados para hacer el ministerio en el cuerpo de Cristo. Todos, porque dice que le dio dones ¿a quiénes? A los hombres. ¿Solamente a algunos hombres? ¿Solamente a pastores y maestros? No, les dio a todos los hombres. Ahora, hay una palabra aquí que me llama mucho la atención, y a usted también le llama mucho la atención. Y yo quiero contestar una duda, por si usted tuviera esa duda, yo también quiero contestar esa duda. Cuando dice ahí el pasaje de la Biblia, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar en griego, hermanos, es un término médico
que se usaba para referirse a acomodar un hueso que estaba dislocado. Eso es lo que hace referencia en el griego, en el original griego. Acomodar un hueso, normalmente nos acomodamos el hueso del hombro, ¿verdad? Cuando este se disloca. Entonces, acomodar ese hueso otra vez en su posición. De eso habla la palabra perfeccionamiento. Y también habla de pescadores que remendaban las redes, que las veían rotas y que entonces ellos eran remendadores de redes. Y eso es lo que hacían. Entonces, ¿qué hace un verdadero maestro de la Biblia? Número uno, remienda nuestras vidas, ¿no es cierto? Remienda nuestras vidas. Con la experiencia de la palabra de Dios, el maestro toma nuestras vidas rotas y desgastadas por el mundo y las remienda y nos vuelve a unir para que seamos útiles otra vez durante toda la semana, que vayamos a nuestros trabajos, a nuestra escuela, allá afuera con nuestra familia, y que podamos soportar otra vez las acechanzas del enemigo. Eso es lo que hace el maestro bíblico en una iglesia. Por eso es tremenda responsabilidad los que aquí ahora están ministrando como maestros de nuestra congregación. Remiendan nuestras vidas. Y gracias a Dios por los maestros de la iglesia que hacen esa labor espiritual en sus vidas y en mi vida, en la vida de sus hijos incluso. Están ahorita, ¿verdad? Allá arriba con sus hijos, están dando la escuela dominical y no están entreteniendo a los niños solamente para ver y pasar el tiempo para que ellos no interrumpan el culto dominical en esta mañana. Ellos están remendando las vidas pequeñas de estos niños, sus corazoncitos y sus mentes. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Realmente. Oren por ellos, ¿sí o no? Oren por ellos, porque tienen una tremenda carga espiritual. Y segundo, dije, los maestros bíblicos, o la palabra perfeccionar, lo segundo es poner en la posición correcta un hueso que está dislocado y que está zafado y que está fuera de su lugar. Si un miembro de la iglesia está dislocado, si me permiten usar esa palabra, está dislocado, no puede funcionar bien en el cuerpo de la iglesia, ¿sí o no? No va a poder funcionar bien. Porque cuando un miembro se duele, todos los demás miembros, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos otra vez para que entienda? ¿No? Le hacemos una hurracarrana para que él, ¿verdad?, ya entienda lo que está pasando. No. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Nos dolemos con quién? Nos dolemos con él. Si tú estás pasando por una prueba, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un rechazo, si estás pasando por una mala experiencia, cuando lo cuentas en la iglesia, cuando pides oración en la iglesia, cuando lo cuentas en la escuela dominical, ¿sabes qué hacen los demás hermanos? Debemos de dolernos contigo y ayudarte para que puedas estar acomodado otra vez en el lugar donde debes estar acomodado. Eso es lo que hacemos en la iglesia. A eso nos dedicamos bien en la iglesia. El maestro, con amor y firmeza doctrinal, acomoda ese hueso espiritual en el lugar donde debe de ir. Eso es lo que hace. Por eso pastores y maestros se combinan en una sola moneda, con dos caras, con dos lados. Porque el pastor debe de tener la aptitud de enseñar como maestro, y el maestro debe de tener el amor para poder amar al rebaño, a la congregación. Y de eso se trata de lo que estamos hablando el día de hoy. El propósito de la enseñanza bíblica no es simplemente llenar las cabezas con conocimiento teológico para que usted y yo seamos gordos espirituales. De eso no se trata la enseñanza bíblica, no, sino que se trata de capacitarlo a usted. Ahí está, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa, hermanos? Para la obra del ministerio. ¿Dónde está la obra del ministerio, hermanos? ¿Dónde hacemos la obra del ministerio? ¿Alguien me puede decir? Afuera. Del estacionamiento hacia afuera. ¿Hacemos la obra de qué? Del ministerio. A fin, dice, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. A eso nos dedicamos los pastores y maestros, ¿sí o no? A eso nos dedicamos. Ese es el propósito. El maestro le enseña la Biblia para que usted sea el evangelista en su trabajo. Sin tener el llamamiento oficial de ser evangelista,
usted sea un evangelista. ¿En dónde? En su trabajo, en su escuela, en su familia, allá afuera en el mundo, ¿sí o no? Para que usted ore por los enfermos en su barrio, en su vecindario, para que usted aconseje al caído y lo restaure también, y lo pueda invitar a la iglesia, y él pueda también ser acomodado en el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? No lo veo muy convencidos, ¿sí o no? Ok, muy bien, gracias. Los verdaderos maestros entrenan al ejército de Dios para que salgan a pelear la batalla por Cristo. Amén. Pero déjeme ir un poquito más allá, porque esto no termina aquí. Número 3, los verdaderos maestros, ¿qué hacen, hermanos? Protegen, ¿se fijan? Los verdaderos maestros protegen a la iglesia de dos cosas importantes. Una, inmadurez, y el otro, ¿qué es? Y el error. ¿Quieren que les diga de qué se trata esto? ¿Sí? Bueno, lo que pasa con una iglesia que tiene verdaderos maestros exponiendo la sana doctrina de manera constante, es que evitan la inmadurez y el error que muchas veces las ovejas pueden caer. Ahora, vean lo que dice los versículos 13 y 14. Ahí está pequeñito, pero ustedes lo tienen también en sus Biblias. Ahí lo pueden leer. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Ahí está la inmadurez. Luego, ahí está el error, la inmadurez y el error. Los verdaderos maestros bíblicos protegen a la iglesia de la inmadurez y del error. Bendito sea Dios por este pasaje de las Escrituras, porque aquí vemos el maravilloso resultado de la enseñanza fiel, de la enseñanza verdadera. Dios detesta la inmadurez espiritual. Dios detesta que sus hijos seamos inmaduros espirituales. ¿Sabía usted eso? Dios lo detesta demasiado. Y Él no puede tolerar que nosotros nos quedemos como bebés en Cristo, ¿sí o no? Que nosotros tengamos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice este pasaje de la Biblia. Él no quiere que su iglesia sea un jardín de niños espiritual permanentemente. No. Si no, entonces todo el mundo saldríamos a la clase de escuela dominical ahorita a la predicación, y allá nos darían la clasecita y los niños se vinieran para acá y les predico a todos ellos. No. El Señor dice: ustedes deben de crecer espiritualmente. Ustedes deben de desarrollarse. Les hablo, dice Pablo, como a niños, porque no les puedo hablar de otra manera. Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, porque no les puedo hablar de otra manera, porque no sois capaces de retener, ¿qué cosa? La sana doctrina y la palabra del Señor. Oiga, cuando un pastor, un maestro, una persona se atreve a decir eso de una iglesia, entonces significa que hay inmadurez espiritual y posiblemente hay error también en la vida de la congregación. Eso no pasa aquí, pasa en el lugar donde vengo yo, ¿ok? Eso no pasa aquí, ¿ok? Pasa allá donde vengo yo. Y eso sucede, aquí nos está diciendo la Biblia esto. Ahora, ¿de qué nos protegen nuestros maestros? Bueno, nos protegen de ser niños fluctuantes, dice la Biblia. La palabra fluctuante describe a un barquito a la deriva que en medio de una tormenta en el océano está subiendo y bajando y siendo golpeado por las olas. Y la Biblia usa una y otra vez esta ilustración para todos aquellos que son inconstantes en todos, ¿qué? Sus caminos. Para que ya no sean inconstantes, para que ustedes no sean llevados de un viento de doctrina de un lado hacia otro. De eso se trata los maestros bíblicos, la protección que ellos brindan. Hoy en día hay miles de cristianos que son así en todo el mundo. ¿Sabían ustedes eso? No tienen raíces. Ven a un predicador plástico en internet o en la televisión diciendo una novedad y allá van corriendo detrás de ese predicador.
Allá van corriendo, porque trae una nueva visión, o porque trae una nueva forma, o porque trae cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Viene una secta a tocar la puerta de la casa de ese cristiano, le entrega un folleto extraño y se quedan confundidos porque no saben defender su fe en Cristo Jesús. De eso se llama la inmadurez y el error, de los cuales los maestros nos quieren evitar y proteger. Ahora, dice la Biblia, de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Pero cuando usted se expone a un verdadero maestro de la palabra de Dios, cuando usted tiene a un verdadero maestro frente a usted de la palabra del Señor, usted echa raíces profundas en la palabra de Cristo. Usted adquiere estabilidad espiritual y usted aprende a discernir entre el oro puro de la verdad y la hojarasca del error. Y no se deja engañar porque tiene frente a usted a un maestro que traza y que usa bien la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia, verdad? Entonces los verdaderos maestros son como un faro en una costa rocosa. ¿Se imaginan un faro? En una costa que hay mucha agua rocosa. No cambian de posición en la tormenta los faros. Se mantienen firmes iluminando la verdad para que la iglesia no encalle o no desemboque ni naufrague en las artimañas del error. Como lo dice el versículo 15, por ejemplo, en sus Biblias, ellos enseñan a seguir la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Ahora, yo podría dejar aquí el mensaje y decirles qué bonito tenemos el ministerio de los maestros, pero no puedo yo dejar de decir los peligros de un falso maestro, y eso quiero hablar también en esta segunda parte de este mensaje de la palabra del Señor, porque desafortunadamente tenemos un contraste que no quisiera predicar, pero eso es lo que hace un verdadero maestro bíblico. Predica los contrastes que hay hoy en día para que tomemos ejemplo nosotros y pongamos en nuestra vida una balanza y decir qué es lo falso y qué es lo verdadero. Mientras que los verdaderos maestros de la Biblia son manantiales de agua viva que Cristo ha provisto para refrescar, para edificar y para proteger a su amada iglesia, tenemos por otro lado a los falsos maestros que son nubes polvorientas que prometen agua y solo traen desviación doctrinal. Desafortunadamente vamos a estar nosotros expuestos a falsos maestros. Desafortunadamente. Ahora, espero que hoy nosotros podamos entender el gozo del cristianismo auténtico por la palabra de Dios. De eso trata Segunda de Pedro. Vamos para allá, por favor. Segunda de Pedro, por favor. El libro de Pedro, o la epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, trata acerca del cristianismo auténtico, porque había un problema en esos días, y lo hay también ahora en nuestros días, acerca del cristianismo auténtico. ¿Quién es auténtico cristiano? Por favor, busque Segunda de Pedro, capítulo número 2, si usted es tan amable. Segunda de Pedro, capítulo número 2, por favor. Versículo 17, ¿sí? 17 al 22, por favor. Segunda de Pedro, ayúdame a leerlo todos juntos, vamos a practicar un poquito nuestra dicción, ¿ok? 17 al 22, dice todos juntos: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. Ahora, aquí hay dos cosas que no nos gusta mencionar: el perro enfermo y el puerco enlodado. Predicadores plásticos y falsos maestros. Esto es con lo que estamos tratando, y esto es con lo que enfrentaba el apóstol Pedro en los días que él fue apóstol ahí en Jerusalén. Y la Biblia dice, hermanos, que la gente era engañada por estos falsos maestros. Por ello, permítame señalar rápidamente ahora unos peligros que Pedro menciona, y oro para que el Espíritu Santo los grabe en su conciencia y nos libre de ello. ¿Están listos para escucharlos? ¿Cuántos dicen amén? Número uno, hermanos, quiero que ustedes vean, por ejemplo, la amenaza de los falsos maestros. Ustedes tienen que estar alertas a los falsos maestros. La amenaza de los falsos maestros. El primer peligro que simplemente voy a llamar es la amenaza. La amenaza de los falsos maestros. El versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y Pedro da 3 ilustraciones sobre esto que estoy hablando el día de hoy. Da 3 ilustraciones. Dice fuentes sin agua, y luego que dice nubes empujadas por la tormenta, y luego el número 3 dice la densa oscuridad. Ahora vamos a ver rápidamente cada una de ellas para poder entender lo que dice este pasaje. Número 1, fuentes sin agua. Es lo que dice primero este pasaje de la Biblia. Son los maestros falsos, manantiales secos. Ellos son fuentes secas sin agua. Ahora, ¿qué representa una fuente seca? Representa desilusión. Desilusión. ¿Por qué representa desilusión? Porque usted está sediento, usted tiene una sed innata dada por Dios, una sed espiritual, y usted va a un manantial para tomar agua. Encuentra un manantial, encuentra un maestro, encuentra a un maestro de la iglesia, que por cierto es un maestro falso. Estamos hablando de los falsos maestros, y usted lo encuentra ahí entonces para tomar agua. Y de hecho, la palabra fuente en el idioma griego significa simple, sencillamente arroyo o un manantial de agua. Usted espera encontrar agua, pero está seco. Está seco. Y por eso dije que se desilusiona, porque no encuentra el agua para satisfacer su necesidad espiritual. Ahora, usted espera encontrar agua, pero está seco. No tiene agua y se desilusiona. Hermanos, estos maestros apóstatas ofrecen mucho, pero dan poco a un alma sedienta. Dan poco. Y en cambio el Señor dijo en Juan capítulo 4 versículo 14, ayúdenme a leerlo todos juntos, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá, ¿qué dice? Jamás. Jamás. Pero encontramos a un maestro, encontramos a un falso maestro en una iglesia, que puede ser muy lindo en la iglesia, pero su fuente, su agua, pero su manantial está, ¿qué? Seco completamente. Y eso es evidente, y ese es un riesgo latente que hoy tenemos hoy en día. 2, vamos a ver lo que Pedro estaba diciendo acá. 2, dice la palabra del Señor también, que son nubes empujadas, ¿por qué? Por la tormenta. Los falsos maestros son nubes empujadas por tormenta. Mire, las nubes empujadas por una tormenta, la palabra nube en realidad es una palabra que significa y se traduce como niebla. ¿Verdad que la niebla no se puede ver a través de ella? Está densa, oscura, no tiene apariencia de una nube, no nos va a dar agua potable, etcétera, y todo lo demás. Es en realidad niebla. Y ellos son como partículas de polvo que forman una neblina empujada por la tormenta. Fuentes secas, nubes polvorientas y viento que solo las empuja. Pienso que de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro
es sobre el contraste del agua de vida que vimos en unos momentos en Juan capítulo 4 y la nube de la gloria de la Shekinah o la Shekinah de Dios que lo cubría absolutamente todo en el templo, la gloria de Dios y la presencia de Dios. Ustedes pueden ver la gloria de Dios y ustedes pueden ver a estos falsos maestros que son arrastrados simplemente por el viento y no hay punto de comparación, porque su enseñanza no es una enseñanza bíblica. Exactamente. Creo que Pedro está hablando en primer lugar sobre la desilusión de las fuentes secas y segundo está hablando sobre la decepción de las nubes polvorientas. Ellos no son nada más que charlatanes pomposos, que es lo que Pedro estaba diciendo. Vean lo que dice el versículo 18, segunda de Pedro 2, 18, por favor, ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Se fijan cómo lo hacen? Falsos maestros, charlatanes, nubes polvorientas, espléndidas cosas sin sentido de lo que enseñan. Recuerde que hablamos de los falsos maestros y cuidado, estas son las advertencias de los falsos maestros. Pero quiero que también vea una tercera cosa que dice aquí Pedro sobre estas cosas que estamos hablando aquí el día de hoy. La densa oscuridad. Cuando usted vea la vida de estos hombres, cuando usted ve la vida de estas mujeres que pretenden ser verdaderos maestros en la iglesia, la densa oscuridad de su vida no tiene otra cosa que por dentro que enseñar más que una densa oscuridad. No solo son pozos secos y nubes polvorientas, sino que se dirigen hacia la oscuridad. Y dice la Biblia, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, que dice, para siempre. Para siempre. Significa que ellos van al infierno. Esta oscuridad es el infierno hacia donde se dirigen. Y Jesús lo describió en Mateo capítulo 8. Vean lo que dice ahí, versículo 12, por favor. Dice todos juntos: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir, la desilusión, la decepción y el dictamen. Fuentes secas, nubes polvorientas y una densa oscuridad. Eso es lo que Pedro dice de estos falsos maestros que amenazan con su enseñanza torcida. Torcida. Y saben una cosa, existe la amenaza de los falsos maestros y debemos pedir discernimiento para saber detectarlos y desecharlos. Pero déjeme decirle una cosa más que Pedro está advirtiendo aquí, rápidamente. El anzuelo de estos falsos maestros, ¿cómo atrapan a la gente en la iglesia? ¿Cómo atrapan con sus falsas enseñanzas a los miembros de la iglesia? Y présteme atención, porque aquí el anzuelo es algo tremendo. El anzuelo de los falsos maestros. ¿Cómo obtienen seguidores estos falsos maestros? ¿Cómo obtienen engañando exactamente seguidores? Bueno, vean lo que dice el versículo 18, ahí lo tienen ustedes. Dice, pues hablando palabras que infladas y palabras que vanas, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Y qué dice? Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven ¿en qué? Ustedes que han huido del error, ustedes que vienen de las tinieblas a la luz admirable, dice Pedro, nos vamos a encontrar con falsos maestros que van a querer que les sigamos en sus disoluciones. Esa es la advertencia que dice el apóstol Pedro aquí para todos y cada uno de nosotros. Es una advertencia. Ahora, la palabra seducen es una palabra griega que significa atrapar cosas con un anzuelo. Y ya se le vino a la mente algo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente? Pescadores. Un pescador tiene una caja de pescar con carnadas, ¿para qué? Para engañar a ¿quiénes? A los peces. Para seducir a su presa. Vean el versículo 14, por favor. Ahí vamos a ir para allá un poquitito. Versículo 14, segunda de Pedro 2:14, dice, ayúdenme a leer todos juntos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas. Por eso usted tiene que estar firme. ¿Se fija la importancia de estudiar su Biblia? ¿Se fija la importancia de poder mantenerse firme en las cosas del Señor? Porque esto le molesta a los falsos maestros.
que usted estudie verdaderamente la palabra del Señor, que usted la aplique correctamente y que usted inclusive le pueda decir: esto no es correcto, no solamente en lo que dices, sino en lo que haces. ¿Sí sabían que una cosa es que yo les diga hagan como yo digo y otra cosa es hagan como yo qué? Como yo hago? ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera les doy enseñanza y les doy ilustración y lo que dice un libro, y en la segunda me comprometo a primero yo vivirlo y después enseñárselo a ustedes. ¿Sí o no? Eso es la característica de un falso maestro. Aquel que no está dispuesto a enseñar con su ejemplo lo que está enseñando. Y nada más transmite información. Y nada más lee un manual de escuela dominical. Y nada más enseña lo que dice un manual sobre un instituto. ¿Me explico? Ahora bien, de lo que está hablando aquí sobre la manera en que ellos ganan a sus conversos. Como un pescador va a pescar. ¿Cuál es el anzuelo? ¿Cuál es la carnada? En el versículo 18 dice: seducen con concupiscencias de la carne. Esa es la carnada que ellos utilizan. Concupiscencias de la carne. En otras palabras, siempre el cristianismo apóstata es la lujuria sensual. Ese es el cebo que él utiliza en su anzuelo. Un falso maestro conoce el poder de la carne y el apetito de la vieja naturaleza. ¿Está mal que nos podamos echar un cigarrito? Pues no, no está tan mal. Uno no es ninguno. ¿Está mal que nos podamos echar una cervecita allá afuera en una bonita carne asada en un tiempo de calor donde está todo el mundo sudando? Pues no, no está tan mal. Te la puedes echar porque una no es ninguna y además no es pecado tomarse una. ¿Se fijan cómo los falsos maestros saben las cosas de la vieja naturaleza? Y aún así dicen que no son tan malos. ¿Han escuchado personas decir eso y justificar sus errores de esa manera? Cuidado, porque son falsos maestros. Cuidado, cuidado, así tan sencillo. Así tan sencillo. Se me sale una palabrota, no le hace, todo el mundo la decimos y pecamos y algún día decimos palabrotas. Cuidado con esos falsos maestros, ¿sí o no? Cuidado. Primero cuidado ustedes de no decir palabrotas y después cuidado los falsos maestros de que nos enseñan esa afirmación. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo? Porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿sí o no? No se equivoca la palabra del Señor. Por consiguiente, es muy importante que cuando traemos a alguien a Jesucristo, continuemos estabilizando a los santos. Que continuemos ayudándoles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verdadero fundamento de la iglesia, ¿sí o no? El verdadero fundamento de la iglesia. Ahora déjenme decirles una cosa aquí con esto que estoy diciendo acá. Cristo, hermanos, quiero aclarar una duda por si la tienen ustedes en este momento. El Señor Jesús advirtió a Israel de falsos, ¿qué, hermanos? Falsos profetas. Los advirtió de falsos profetas. Y Cristo advirtió a la iglesia de falsos, ¿qué? Maestros. ¿Saben cuál es la diferencia? Se la voy a explicar. La diferencia es que Cristo le dijo a los apóstoles y a los israelitas en el capítulo 24 de Mateo: mirad que nadie nos engañe diciendo allá está el Cristo, allá está Cristo. ¿Por qué eso se lo dijo a los israelitas y no se lo dijo a la iglesia? Porque los israelitas están esperando ahora a un falso ¿qué? Mesías. ¿Sí sabían eso, verdad? Están esperando un falso Mesías. Ellos no recibieron a Cristo como el Mesías, ¿sí o no? Ellos dijeron, ese no es el Mesías. Estamos en espera del verdadero Mesías. Por eso cuando Cristo dice, mirad que nadie nos engañe diciendo, allá está el falso Cristo o allá está Cristo, no le creáis. El que es verdadero hijo de Dios, la iglesia, no se va con un falso Cristo. Se deja engañar por un falso ¿qué? Maestro. Pablo dijo, porque después de mi partida vendrán lobos rapaces que saldrán del medio del rebaño para poder a ustedes corromperlos. Y eso fue lo que sucedió. Falsos maestros de la iglesia, de las mismas bancas de la iglesia, personas que creíamos que eran salvas, personas que creíamos que eran hijos de pastores, personas que creíamos que eran maestros toda la vida de la escuela dominical y resultaron ser falsos maestros.
¿Cómo me va a engañar mi hermano que lo he visto desde pequeño, desde la cuna? ¿Cómo me va a engañar el diácono? ¿Cómo me va a engañar el pastor inclusive? ¿Cómo me va a engañar este hermano que me está enseñando si lo conozco de toda la vida? ¿Sí me explico la diferencia que Cristo advirtió a cada uno de los dos pueblos? A Israel lo advirtió de falsos cristos y a la iglesia le advirtió de falsos ¿qué? Maestros. Y eso es lo que está hablando aquí Pedro. Pedro dice: no se dejen engañar por estos falsos maestros. Y Pablo decía eso en Hechos capítulo 20 versículo 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen estas perversas cosas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, y es difícil detectar a un falso maestro que está entre nosotros que a un falso Cristo. Usted vaya afuera y las sectas que vaya afuera le van a decir que ellos tienen el verdadero Mesías, y usted puede contrarrestar inmediatamente que no tiene la verdad. Pero ¿cómo contrarrestamos a un falso maestro que se nos pone enfrente y nos enseña esas torcidas doctrinas? Usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes aprenden muy rápido. Muy rápido aprenden ustedes. Me da mucho gusto. Ahora, los maestros falsos tienen también algo que yo llamo, hermanos, ataduras de los falsos maestros. Ya casi termino, En este punto déjenme enseñarles algo. No solo la amenaza, no solo la seducción, sino que quiero que usted note las ataduras de estos falsos maestros, la esclavitud que viene por medio de estos predicadores plásticos que encontramos en la internet, que encontramos en la televisión, que encontramos en otras denominaciones, inclusive cristianas. Falsos maestros. Por favor, veamos el versículo 19, ahí está, ¿verdad? Dice a todos ustedes, dice, lo leemos: les prometen libertad, y son ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción. Les prometen libertad a ustedes, pero ellos en su casa, ellos en su escuela, ellos en su trabajo son esclavos ¿de qué? De corrupción. ¿Se fijan? Inmediatamente. Y luego sigue diciendo el versículo, ayúdame a leer, dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, eso está tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Estos ya cambian de categoría. Pedro después les llama apóstatas, porque ellos no tienen otro destino. Son apóstatas, son predicadores, son maestros falsos. Vienen con un mensaje de libertad, dice Pedro, pero mis amados hermanos, no está tratando de liberarlo. Él está tratando de esclavizarlo y de tenerlo sujeto a esclavitud. Eso es lo que habla el apóstol Pedro, acá. Es lo que está hablando aquí Pedro en esta parte de la Biblia. Él no quiere víctimas, él quiere conversos. Quiere que piensen igual que él. Decimos en mi tierra donde yo vengo, que cogen de la misma ¿qué? Exactamente. Que seamos amigos de las andadas. Le gritas a tu esposa, yo también le grito, y mira, no va a pasar nada. Maltratas a tu esposa, sí, yo también la he llegado a maltratar, y mira, no pasa nada. ¿Se fijan? Falsos maestros que diluyen el mensaje bíblico de la palabra de Dios. Es tan sutil su mensaje que por eso Pedro dice: cuidado, deben de ser ustedes libres de la atadura de los falsos maestros. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, aquí está el último punto para terminar. ¿Cuánto tiempo me queda, por cierto? A ver, ¿cuántos de ustedes me dan 10 minutos, por favor, para poder terminar? Levanten su mano. ¿Cuántos me dan 10 minutos para terminar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yo no los engañé. ¿Verdad que no los engañé? 1 hora y media vamos a estar aquí, ¿sí o no? Amén. No los engañé. Somos democráticos, ¿sí o no? No es cierto, no para nada. No es cierto, al contrario. Bueno, muy bien. Número 4 para terminar. Número 4. Es que tengo tantas cosas que decirles, hermanos, que tengo tantas cosas que decirles. El peligro de quedar atrapados por falsos maestros es un peligro. Pero vean lo que dice aquí la palabra del Señor. El versículo 20
Está tremendo. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ahí está, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora vamos a dejarle hasta ahí nada más ahorita, por el momento. Nos está hablando sobre la palabra enredándose, ¿sí o no? Enredándose. El peligro de quedar atrapados, enredados con estos falsos maestros. En la mitad del versículo dice enredándose. Después de haber quedado enredados, de hecho, esta palabra enredados está combinada con dos palabras que literalmente significa entretejer. Entretejer. Son en realidad personas que entretejen, como tejen una prenda y quizás solamente la teje y el otro quizás la borda, pero hay un pedazo de tela o cualquier otra cosa que están haciendo, uniendo y entretejiendo. Esa es la idea de entretejer. Estas personas se están entretejiendo más y más profundamente en algo que se llama esclavitud, y quedan enredadas en un legalismo que la Biblia ni siquiera menciona. Porque les voy a decir una cosa: el evangelio es gracia y la doctrina es gracia más libertad. ¿Cuántos dicen amén? Piénsenlo. Y tenemos maestros a veces, no aquí en esta iglesia, allá donde vengo yo, tenemos maestros que normalmente nos quieren volver otra vez a ser esclavos de la ley anterior, esclavos de la dispensación anterior, esclavos de la forma antigua, como si no conociéramos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, muchos falsos maestros que salen de en medio de nuestra iglesia se convierten, como les dije ahorita, según el pasaje de la Biblia, en una palabra que se llama apóstatas. Ahora, ¿qué es un apóstata? No es aquel que apuesta, no, ese es otro. Apóstata. Un apóstata es alguien que ha conocido el evangelio, en cierto sentido probó el evangelio, aunque nunca se salvó. Rechazó el evangelio y luego se opuso al evangelio, y por último trata de reemplazar el evangelio. Un apóstata no tiene una posición neutra sobre eso. Él ha conocido el camino de la justicia. Vean lo que dice el versículo 21, por ejemplo, la otra parte que estaba ahí, ¿verdad? El versículo que leímos hace unos momentos dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Fíjense lo que les dice a estos hombres, maestros falsos apóstatas: mejor es que no hubieran conocido el camino de la verdad, dice, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, la palabra volverse atrás, esto no es simplemente uno que se va, se fue de la iglesia y ya es un apóstata. No. Volverse atrás, la persona que se vuelve atrás es una persona que deliberadamente toma la decisión de oponerse al evangelio de Cristo y a su gracia, abiertamente. Al evangelio de Cristo y su gracia, intencionalmente lo hace. Es por ello que digo que no son personas que solamente están equivocadas. Si un maestro está equivocado, lo educas, lo mandas a un instituto, le das un curso, lo especializas, le das un diplomado y lo vuelves a traer a la iglesia, y entonces él enseña de una manera mejor. ¿Me explico? No están equivocados, sino que son personas que deliberadamente son malas. Ahora bien, voy a explicar el significado del versículo. El siguiente versículo, no sé si lo tenemos aquí. A ver, déjame ver si lo tenemos aquí. No está aquí. Pero voy a explicar el versículo, hermanos, que habla acerca del perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Póngame atención a lo que voy a decir, porque esto es muy interesante. Los judíos no veían a los perros como nosotros los vemos hoy en día, ¿no? Para empezar, no los veían así. Nosotros pensamos que los perritos son lindos animales domésticos, pero para un judío el llamar a alguien perro era el peor de los insultos que pudiera haber en aquel tiempo, y hoy en día también. Los perros en esa época eran perros callejeros,
metidos en la basura, todos sarnosos. Así que, como los judíos los veían, así los trataban también. Y ellos malamente llamaban a los gentiles, les decían ¿cómo? Perros. A los gentiles, aquellos que no venían al templo, aquellos que no eran judíos, llamaban a los sodomitas, los llamaban perros. Y Pedro nos dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse ¿dónde? En el cielo, en el cielo. Aquí tenemos un perro enfermo que comió algo que no debió haber comido para empezar. Así son los perros, comen cosas que no debieron de haber comido y se enferma. Entonces el perro empieza a vomitar y ahí está, él se aleja, pero algo entra en su mente y él piensa, ahí hay comida, e inclusive todavía está caliente esa comida, y entonces la vuelve otra vez a comer. La intención de Pedro es mostrar que ese perro regresa a la escena del crimen y se la come. Eso es lo que hace un falso maestro. El falso maestro todavía recuerda su vida pasada, todavía anhela las cosas del pasado, regresa a esas cosas del pasado y vuelve el domingo para poder enseñar la verdad de la palabra de Dios. Ahora tenemos un puerco y alguien dice, vamos a cambiar a este cerdo. Entonces van y lo sacan del lodo y de la suciedad del estiércol, lo toman, lo lavan, lo perfuman y lo arreglan bien. Y quizás hasta le pongan un lazo rojo alrededor de su cuello y lo traigan a la sala de la casa y lo ponen ahí bien bonito. Algo cambiará, pero no será el puerco, sino que va a ser la sala que va a cambiar, porque la sala va a estar toda destruida, ¿sí o no? Tarde que temprano. Después de un rato el cerdo pensará, yo estoy hastiado de esta vida que estoy llevando y cansado de estar aquí, y cuando esté fuera de la casa regresaré al lodo otra vez. Le abre la puerta y ¿qué es lo que hace el puerquito? Vuelve al cieno, al lodo de donde él pertenece. Ahora, el perro quedó limpio por dentro, regresó lo que había comido y le había hecho mal. La palabra que come, la palabra de Dios que está en su corazón, la palabra de Dios que está en su estómago, como en muchos pasajes de la Biblia que dice que lo comió y le fue amargo, le fue dulce en la boca y le fue amargo en el vientre. Eso es lo que producen los falsos maestros también. Produce completamente una amargura en su vientre y en su estómago, y tiene que regresar ese alimento santo de la palabra del Señor porque no lo puede retener. Y queda otra vez limpio por dentro y el puerco queda limpio por fuera. Y muchos falsos maestros practican estas dos condiciones. Según eso están limpios por dentro y limpios por fuera. ¿Se fijan? Pero cuando tienen oportunidad vuelven a hacer lo que les sucede al refrán o al versículo o a la frase de Proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué dice? Al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos nunca se salvaron, nunca nacieron de nuevo. Exactamente, son apóstatas de la palabra del Señor. Ahora déjeme decirle una cosa, seguro aún queda algunos residuos del viejo Adán en cada uno de nosotros. Seguramente nos enojamos, muchas veces no controlamos nuestra ira, tenemos un ataque de ira. ¿Sí saben cómo es el ataque de ira? Ira. Tenemos un ataque de ira. Tenemos muchísimas cosas que todavía conservamos del pasado, ¿no es cierto? Pero esas cosas no son nada comparables con negar la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que debemos de evitar a estos falsos maestros. Déjeme concluir de esta manera. Hemos visto en un repaso general el diseño divino y hemos mirado de frente la fealdad de la falsificación del enemigo. Por un lado vimos el diseño divino de los maestros bíblicos que en la iglesia enseñan, protegen, que ellos respaldan y que ellos le van a usted a remendar y les van a ustedes a acomodar en la iglesia todo aquello que está dislocado.
Y esa es la maravilla de un maestro bíblico en nuestra iglesia, y que tenemos que reconocer, que tenemos que orar y que tenemos que apoyar a estos maestros bíblicos. Pero por otro lado tenemos el contraste de Pedro diciendo que hay falsos maestros y tenemos que tener cuidado con ellos, porque la advertencia es tal que la iglesia será corrompida por estos falsos maestros. Tengo para ustedes una conclusión muy general. Para los maestros de esta iglesia, para los maestros, les desafío a que cada vez que nos paremos en un púlpito como este, nos pongamos a temblar con temor y temblor para poder enseñar la palabra del Señor. Porque esto no es una clase de kinder o de secundaria o de matemáticas allá afuera en el mundo. Estamos tratando con vidas espirituales en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Les desafío. Cada vez que usted se para frente a un grupo de personas con la Biblia en su mano, usted no está enseñando, como dije ahorita, matemáticas, ni está enseñando historia universal. Usted está manejando el destino eterno de las almas en esta iglesia. A eso se dedica. Por eso Santiago 3:1 nos debería de caer de rodillas cada sábado por la noche a cada maestro en esta iglesia. Dice Santiago 3:1: hijos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por amor a Cristo, amados hermanos maestros, asegúrese de mantener una vida limpia por dentro y por fuera también, para que no solamente tengamos nosotros por dentro la creencia de que ya con eso es más que suficiente, sino que nuestro testimonio en Cristo también afuera exprese lo que estamos enseñando. Haz como yo hago, ¿se acuerdan? Y no haz como yo digo, porque eso es muy fácil hacerlo. Así que, hermanos, manténganse firmes. Iglesia, ustedes que son iglesia, les llamo a respaldar, a amar y a orar por sus maestros. ¿Cuántos prometen hacerlo a partir de hoy en adelante? Orar por sus maestros. Levanten su mano, quiero verles. Orar por sus maestros. Gracias. Oren para que no caigan. Oren para que no sean seducidos. Oren para que ellos no se envanezcan. Oren para que ellos no tengan un alto concepto más de sí mismo que el que deberían de tener. Oren para que la doctrina de Cristo primero les cambie a ellos y nos ayuden a cambiar a todos nosotros que venimos a esta iglesia. Ese es el mensaje, hermanos. Y ore para que Dios guarde sus mentes, ore para que Dios proteja sus hogares, ore para que el Espíritu Santo les dé denuedo e iluminación cada vez que van a abrir la palabra del Señor para enseñar la sana doctrina. Reconozca que cuidar a sus maestros es cuidar la salud doctrinal de toda nuestra congregación en este lugar. Si ellos están protegidos, usted también está protegido por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que les invito a orar. Nos ponemos de pie, por favor. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el regalo inmerecido de tus maestros fieles. Dios Todopoderoso, hoy ponemos en tus manos a cada hombre y a cada mujer que ha asumido el sagrado llamado de enseñar tu palabra en esta hermosa iglesia en donde estamos congregados. Señor, oramos por nuestros maestros y te pedimos que los limpies con la sangre preciosa de Cristo, que guardes sus vidas de las artimañas del error, que los libres de convertirse en fuentes secas o en nubes polvorientas. Dales corazones de oveja que aborrezcan el pecado y dales una unción fresca del Espíritu Santo para que al abrir sus bocas destilen el rocío refrescante de la sana doctrina. Que sus clases sean un taller donde se perfeccione a los santos. Y como iglesia, Padre,
Nos comprometemos hoy a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos comprometemos, Señor, a respaldar a nuestros maestros, a amarlos y a interceder por ellos cada día. Guarda esta congregación de los vientos de doctrina. Haznos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, y que el fruto de esta enseñanza sea un ejército de cristianos auténticos que glorifiquen tu santo nombre hasta el día en que regreses por nosotros. Te lo pedimos todo en el glorioso, dulce y soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.